auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Perú Construye TV. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Carlos, esta semana, y amigos televidentes, esta semana vamos a tener al especialista de EY, una empresa muy importante, Manuel Rivera, que es el gerente senior de impuestos de EY, para hablar de obras por impuestos como mecanismo para la reconstrucción nacional. Un tema en boga, pero además hay que traer a los especialistas, ¿no? Uno de los mejores expertos, entre otros, que ha convocado Perú Construye, justamente para poder definir aquella inversión que se debe hacer. ¿Serán los públicos? ¿Serán los privados? ¿Qué hace el gobierno? ¿Hay proyectos? ¿No hay proyectos? Y el mecanismo, si esta ley de reconstrucción nacional es la adecuada para poder hacer obras por impuestos. Así es. Como bien dice Carlos, tras la pausa entonces vamos a tener, para hablar de este tema, vamos a tener a Manuel Rivera. Pausa y regresamos. El Grupo Digama organiza ExpoArcon 2017, el encuentro internacional de proveedores para la construcción, desarrollo de infraestructura, desarrollo inmobiliario, arquitectura e ingeniería, presidido por el ingeniero Ismael Benavides, feria donde las empresas proveedoras de bienes y servicios lograrán concretar relaciones comerciales con sus compradores en construcción y así formar parte de la reactivación en ese sector que se dará desde este año. En esta nueva edición nos renovamos para convertirnos en la feria de la construcción más importante en el Perú, porque contaremos con una gran zona de exhibición de bienes y servicios, el Club del Constructor, dirigidos a técnicos y maestros de obras, y la Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, espacio que reunirá a ejecutivos de constructoras y estudios de arquitectura y compañías proveedoras para intercambiar información que permita un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de infraestructura en el Perú. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, ExpoArcon 2017, del 5 al 8 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, nos encontramos con el gerente senior de impuestos de EY Perú, Manuel Rivera. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto de estar con ustedes. ¿Qué tal? Manuel, el tema del mecanismo de obras por impuestos, ¿cómo así ayudará, crees tú, a la reconstrucción nacional? Comencemos un poco por este tema. Sí, este tema de la reconstrucción, que duda cabe, es absolutamente coyuntural. Creemos que obras por impuestos, dentro de los diferentes mecanismos para la contratación pública, es el más eficiente porque tiene los menores plazos dentro de sus procedimientos y a partir de la Ley de Reconstrucción Nacional se va a poder contar con el Fondo para los Desastres Naturales, que al día de hoy tiene 3.400 millones de dólares, que pueden ser canalizados vía obras por impuestos a partir de la participación del sector privado en apoyo de la Autoridad de la Reconstrucción Nacional y los 3 niveles de gobierno. ¿Cuál es la diferencia con el sistema anterior que de alguna forma sea más ágil solamente el tema de reducir los trámites burocráticos o hay una trascendencia mayor en esta ley? Yo creo que a nivel de obras por impuestos hay muchas ventajas. Una de ellas es que es un procedimiento mucho más eficiente. En segundo lugar, sabemos todos que también estamos en una coyuntura en el sector de la infraestructura complicada por temas de corrupción. Obras por impuestos en donde los recursos los maneja el privado y contrata mediante contratación absolutamente privada, mitiga también los riesgos de corrupción y finalmente logra alinear los intereses de la sociedad privada con las entidades públicas. De esta manera creemos que se puede tener no solamente obras más rápido, sino también de mayor calidad. Justamente el tema de obras por impuestos tiene que ver por los dos tipos de empresas. Unas que trabajan en la zona de influencia, como mencionabas, temas extractivos, y las otras que tienen de alguna forma presencia nacional. ¿No? Con esto, las que tienen presencia nacional podrían incluso duplicar el monto de los 3.000 a los 6.000 millones. Pero la pregunta es, ¿se va a canalizar todo a través de la autoridad que se va a designar o tiene que ser alineada a los proyectos que la unidad de ministros va a decidir dónde debería invertir? La Ley de Reconstrucción Nacional establece que los 3 niveles de gobierno tienen que comunicarle a la autoridad nacional cuáles son los proyectos de inversión pública que se deben desarrollar y parte de las funciones de esta autoridad es
hacer un listado de los proyectos y priorizar cuáles son los más importantes para el desarrollo de las poblaciones afectadas. Y una vez que se tenga esa priorización, lo bueno es que a partir de esta autoridad se va a poder no solamente contratar, sino ejecutar los proyectos con las empresas privadas que quieran participar en obras por impuestos o también en la contrata pública o, por qué no, en APPs. Manuel, una pregunta. Hablando ya un poco de la parte técnica, pero un poco lo que nos escriben muchos televidentes es, según la experiencia o lo que tú crees, ¿cuáles son los tiempos en que se va a dar esto, ¿no? Porque se habla de 2 meses, se habla de a fin de año, se habla del próximo año. ¿Cuáles son los tiempos en que realmente el tema de la reconstrucción se va a poner en marcha? Tomando en cuenta también un tema que es importante, el sector de la construcción venía ya en una picada muy preocupante, ¿no? Y una de las buenas noticias de esta gran mal noticia que fue pues toda esta destrucción era que el sector construcción va otra vez a tomar un buen crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que se va a ver todo esto? ¿Cuáles son los tiempos que tú crees que se deben dar? Sí, concuerdo completamente contigo en que dentro de una situación lamentable en la que nos encontramos se abren oportunidades sumamente importantes para el sector de la construcción. Lo bueno de Obras por Impuestos es que al día de hoy hay más de 140 proyectos de inversión pública en situación o de viables o que ya cuentan con expediente técnico por más de 1.300 millones de dólares. Esos fondos ya pueden al día de hoy ser utilizados por las entidades públicas o a través de la Autoridad de la Reconstrucción Nacional para que una vez que se contrate con el privado inmediatamente subcontrate a su contratista, a la empresa constructora y hacer inmediatamente la obra por impuestos. En otras palabras, esos 1.300 millones de dólares pueden ser utilizados ahora. Ya podrían ser parte de ejecuciones total o parcialmente en el mismo 2017. Pero la pregunta es, ¿todos son proyectos que salen del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local? ¿O también hay iniciativas privadas? Porque también se podrían presentar iniciativas privadas que ayuden justamente a consolidar proyectos mucho más específicos donde el interés de las empresas que van a hacer obras por impuestos pueda ser para una determinada región. Totalmente de acuerdo. Estos 140 proyectos son de iniciativa pública, son los que existen dentro de la cartera de proyectos. Pero, por ejemplo, en el caso del sector de agricultura, queda claro que es uno de los sectores más dañados y el ministro de Agricultura nos hablaba que hay más de 8.000 millones de soles en daños a nivel de defensas ribereñas, cauces de los ríos, hectáreas afectadas, que podrían ser invertidos por parte del sector privado. Esos 8.000 millones de soles, por ejemplo, no tienen al día de hoy ningún estudio y se podrían canalizar tranquilamente a través de iniciativas privadas donde se aprovechen las sinergias y las economías de escala para no hacer un pequeño proyecto por tal hectárea u otro en esta otra zona, sino que las empresas privadas, a través de una APP, conjuntamente con una obra por impuestos, se haga un proyecto grande en la zona norte y de esta manera se pueda suplir este déficit de la infraestructura. Manuel, para ir terminando, luego viene la pregunta final de Carlos. ¿Crees que esta ley de la reconstrucción nacional puede ser una prueba para más adelante sacar una ley de inversiones y por fin poderle dar paso a las inversiones en el Perú que tanta traba tienen hoy en día? Sí, yo creo que sí. Yo estoy convencido que desde el lado del gobierno hay mucha voluntad política por crear los mecanismos a nivel legislativo idóneos para que con ello se pueda luego llegar a un terreno que es quizás un poco más complicado, que es ya la ejecución, que los funcionarios públicos entiendan cuál es el mensaje del gobierno para evitar la tramitología, evitar procedimientos que no ayuden y de esa manera lograr la eficiencia que se necesita. Ya hay normas, ya han salido a finales del año pasado decretos legislativos como el 1250, 1251, que lo que buscan es mejorar el régimen de APPs y de obras por impuestos, pero como bien señalas, estamos creo en un buen camino para luego tener una norma macro que establezca probablemente principios elementales que coadyuven a poder realizar los proyectos de la mejor manera posible. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, Saludos. estuvimos con Manuel Rivera. Pausa y regresamos.
Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. A continuación, acompáñenos al resumen de noticias de construcción e infraestructura. Esta sección viene gracias a la revista Perú Construye. Este bloque llega gracias a la revista Perú Construye. Inversión pública crecería cerca del 22% en el resto del año, estima el MEF. Obras para la reconstrucción se adjudicarían en un plazo de 30 días, afirma Pablo de la Flor. Más de 1.000 colegios, 900 postas y 65 puentes se rehabilitarán de inmediato. Buscan fomentar inversión privada en defensas ribereñas. San Isidro retoma el protagonismo con edificios Prime en segmento de oficinas. Este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente, Carlos, una entrevista muy interesante. Las preguntas que le has hecho, creo que específicas sobre un tema que en verdad es una gran oportunidad para el gobierno peruano y creo que debe tomarla y tomarla con seriedad, ¿no? Exactamente. Anunciarnos que hay ya 1.300 millones de dólares en cartera de proyectos para obras por impuestos y hay una expectativa de más de 3.000 millones que podrían ser 6.000 millones y nos ha señalado iniciativa privada y también proyectos públicos. Muy bueno para la reconstrucción nacional. Así es. Bien, justamente hablando de estos temas, quería presentarles a continuación una importante información sobre nuestro evento Expo Arcón. Alfredo, adelante con la información. Gracias, Jorge y Carlos. Expo Arcón desarrollará el Foro de Reconstrucción Nacional, que será el espacio más importante donde se reunirán los principales técnicos en urbanismo e ingeniería para analizar las obras que se ejecutarán para la recuperación y el desarrollo del Perú. Expo Arcón se realizará del 5 al 8 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Perú Construye, nuestra revista para publicitar. La revista Perú Construye es un producto extraordinario que ayudará a tu empresa en el sector de construcción e infraestructura. Apuesta por Perú Construye. Así es, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, más bien, Jorge. Y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, primero para hablar de minería, luego para hablar de construcción con nuestro programa Perú Construye, aquí por Canal N. Muchas gracias.